Each year, Microsoft Research hosts hundreds of influential speakers from around the world, including leading scientists, renowned experts in technology, book authors, and leading academics, and makes videos of these lectures freely available. So anyway, the slides are not very important. Quite frankly, I think they're more records and kind of pointers for all of you who are interested in what I'm going to touch upon, but I really would like to reflect a little bit with what I heard yesterday. I think there were a number of very interesting presentations, especially from the Colombia authorities, from the president, from the director of Colscientia, and I'd like to share with all of you. I think we are in a small audience, which is very good, so don't hesitate to interrupt, and I'd like to have more dialogue than a boring PPT indigestion or ingestion whatsoever. So what I'm really going to do is, first of all, start with a few comments. So they're not in the slides. I wanted to add them, but I didn't have any internet connectivity here, which is a little bit peculiar given the state of the art of the venue. But maybe you want to keep a captive audience. I try to make my audience captive because I say interesting thing rather than stopping internet. But that is just a philosophical digression. So it's not my first time in Colombia. It's not my first time in Cartagena. It's a beautiful place. I'd like to spend the rest of my life here with Marcia Marquez. Yeah, it's a good place. It's a nice villa. I'm not saying that just to waste your time. It's just because I came here. Well, actually, my first projects that involved Colombia scientists, very much in collaboration with your research network, with Renata. I was very pleased, to see the people from Renata here again. That was many years ago, but not that many years ago. That was around 2004. At that time, I was not in Microsoft Research. At that time, I was essentially developing large distributed computing infrastructure using grid technology. Grid technology at that time was the distributed computing infrastructure of the moment. And as part of major European Union investments, we decided also to connect better with the emerging and the very dynamic, vibrant computational science community in Latin America. And we decided to have a specific action as part of the Clara networks. And Renata was and still is very dynamic national research network in Colombia. So at that time we eventually started a project where I think some of you might be aware, called ELA, and then you had various incarnation and follow up, and I think ELA in some form is still up and running now, so I'm very happy to have seen that early development of mine be continued. Anyway, I'm telling all this to say that at that time there was of course a major event, which I think it was not in Cartagena. I was in Bogota, hosted by University of Los Andes, and I didn't come because my family was too scared. Say, you don't go to Colombia. Every time we open the TV, there is people, taken away in the jungle, and well, we don't want you. We still need you at home. So I didn't come. Then I came when we started to discuss the establishment of the Biodiversity Center here in Colombia. That was much later. At that time, I was already in Microsoft. That was probably 2007, something like that. I came. It took a long way. There were no direct flight, to Bogota from the cities in Central Europe where I live. So it took me a long time, and I had 5 bodyguards. Well, okay, I was with Orlando, so the bodyguards were not for me, were for him. But anyway, 5 bodyguards. Now, this time, just call American Express, book my trip, direct flight from Frankfurt to Bogota. Perfect. Arrived Bogota. I felt safe. Came here, feel extremely safe. And you see a new government that spent a good fraction of their speech, and not just telling the usual formalities, but really give you the sense that there is enthusiasm and a plan to really invest in education, research, and technology. And then the following talk by the director or president of authorities from Colscientia, Jaime, he really went deeper into that,
showing that, of course, there is still a long way to go, because when you see that only 0.3% of the gross national product is invested in research, that's bad. It's even worse that the nation, well, the country where originally came from, Italy, which is 1%, which for European standards is pretty low. If you compare, there were some good comparison with Israel, Japan, the Nordic countries in Europe, where they're all above 2-3%. So I think there is still a long way to go, but at least we see a political will to push education, research, and technology, which has the fundamental to promote technology transfer, to promote innovation, and then is the beginning of a kind of virtuous circle. You invest in education, you produce good science, science produces good technology, and the technology produces good business, and the business reinject through a proper taxation, hoping that in Colombia people pay tax, not like in my home country where nobody pays tax. So the virtuous circle cannot possibly work. So by the business that is generated, you reinject. And then the idea of taxing, taking a percentage, an important one, 10% of the royalties. That is not a new idea. Michelle Bachelet did that in Chile when she was elected. Now she's not any longer in that position, so that was probably 4 or 5 years ago. And she decided to tax royalties on their very rich copper industry, 1%. Here is 10% over 10 years, if I understand correctly President Santos' statement. So that's big. And that, I think, is a step in the right direction. Of course, it's not the end of the story. When I saw from Colscientia the way in which that investment is going to be implemented, I'm a little bit worried. There are too many boundary conditions. I think also I detected the interest of making everybody happy, and if you really want to be effective, don't try to make everybody happy. That is unfortunately my frustration with the European Union, that they try to make everybody happy, and at the end all investment get diluted. You should really strive and aim for excellence. You do an excellent proposal and you get approved. If it's the third proposal coming from the third university, doesn't matter. Strive to excellence. And advice I can say, of course, that is going to put the decision people in all those boards in a difficult political situation. Colombia is still a relatively small country in terms of people, in terms of decision places. So you might be exposed to a lot of political pressure, which is a big danger. So try to use peer review. Try to use international scientific community. Try to bring people from the outside world to come and advise your funding agency, you advise your review boards. That is modest advice I can give you. So that, I think, is what I wanted to give. Is a kind of my reflection, having been yesterday through all those very interesting presentations. I think Colombia is really in a very interesting moment, and everything goes together. You have a good economic growth that is the basis to invest in research and innovation, and then is the basis for democracy. I mean, you cannot have democracy if people are struggling with survival, and vice versa. Without democracy, it's very difficult to have a vibrant and an effective scientific environment. So that is basically my immediately hot and personal reaction. So I'm not speaking on behalf of Microsoft Research in any possible way. So that is just my emotion that I wanted to share with you after having spent quite some time with you guys and talking to various people. So now what I'm going to do, I'm going to say very few words on cloud computing. I think you heard already from many more technical competent people than me, about cloud computing. So I don't really need to go in any detail. Just a couple of statements, few slides, just to make sure that we speak about the same thing. I have a long history of distributed computing myself, and I remember when 10 years ago people started to talk about grid computing. Everybody was doing grid computing. 2 cables and 2 computers, that's grid computing. It was not true. Now I see a little bit the same thing. Everyone who has been doing grid computing, who has a cluster, has a distributed cluster, well, they're doing cloud computing. Unfortunately, the reality is a little bit different. So I will just start with a few slides to make sure that we speak about the same thing. So cloud computing, emerging approach to computational science, to support computational science. I will say more, but basically the
Tony Hay gave a great presentation explaining the fourth paradigm, so I don't need to go into that. But it is essentially the message. By making computing more affordable, more sustainable, and particularly dimension counts. The amount of computing and data processing you can make available even to non-computer experts in computational science is such is going to change, is changing the paradigms, is really sustaining the vision that Tony was sharing with us yesterday. So I think that is a very important component, and the technological basis that are going to talk is really data center virtualizations. Of course, many of my former colleagues, they have, this grid infrastructure, and they say, well, that is cloud computing, you change few things. Well, I don't agree. I mean, large data center and virtualization at all levels are the new two technological foundation of cloud computing. So clearly, distributed computing is not new. I mean, in the Ecclesiastes, I think, King Solomon says that there is nothing new under the sun. And again, that is a phrase that's been said many, many times, distributed computing. We all try to evolve from the same ideas, but technology comes in, and technology makes the difference because it changes the size, and size matters in computing. So if I reflect the experience that myself working before joining Microsoft and also continuing after joining Microsoft in leveraging major European investment in distributed computing, that has been a major investment, 1 billion euro over the last 10 years, just to support the infrastructure. The 1 billion euro doesn't include the support to the direct computer science application. So in that context, I will say a few words about Venusi, which is a project which brings to computational science cloud computing infrastructure coming from essentially from Microsoft, essentially based on Asia, but also bringing in supercomputing and see how can supercomputing play a role into that environment. And I'm very happy to see Matteo. Okay, what I'm doing wrong? To see Matteo Valero sitting in the front row and smiling to me. So we do have supercomputing components into this project. We also have a more cluster conventional provider like the KTH Institute in Stockholm and a few other things. So I will cover that and see how Venusi really plot inside the European landscape and leveraging cloud computing. So again, the very first thing I wanted to say about cloud, so that is a kind of standard definition, model of computation data storage that basically scale with your needs, and you pay as you go, and basically if you can afford it, give you access to almost unlimited remote data center capabilities. But that could also be said for cloud computing and many other previous versions of distributed computing. The important thing is that the cloud is backend that can support many on the mobile applications. So that is a new thing. Technology now allows to have very smartphones. They're even too smart because they start to intrude with your life every second minute, because now everyone can send you a presentation or something or everything on your smartphone, and that's going really to attract your attention and really kill most of the normal social human interaction, which I think is the drawback. But we cannot stop the progress. So everybody is using a smartphone, and there are all these, let's say, intelligent terminals that are going to change the way in which we interact in computer. You hear more and more and discover also in this event, NUI, these natural new user interfaces. And all those kind of things, for obvious reason, they have a limited local power in terms of how much you can put of resources, and therefore they need a pervasive environment back-end to support those applications. So that again, new, not that new as a concept, but new because the technology that we have today was not available only 2-3 years ago. And the historical roots already mentioned, they're back on, we learn how to distribute our application with, Linux cluster. Everybody has a Linux cluster in his history. Then we moved to grid computing when we tried to put the cluster together. And now we have the emergence of a fantastic technology on this large data center that allow to go one step further and one step further in virtualization. So again, slide that probably my Microsoft colleague has seen many times, but that's just to make the point once more about that
only with very, very large data center, you can reach this economy of scale. So you can really make storage, processing, and the management. At the end of the day, is the human factor. To manage a computer center, well, if you're in university and you just have a cluster, Windows cluster, Linux cluster, no matter, you can abuse some of your PhD student to become operator, system manager, and run the system for you. But if you are in the commercial world, and if those solutions don't scale, you cannot have, if you grow, 1,000 PhD students all becoming a system programmer. So the very good thing is the administration. I mean, the number of computing element, the number of processors, the number of everything, of all the components that one single person can administer when you go to this scale is incredible. So, so this kind of economy of scale was not possible with grid computing, was not possible with the previous version of distributed computing, and is now made possible. And that is just one of the first generation, of data center. So data center is a major component of cloud computing. Motivation are obvious, straightforward, already said many times. Clearly, by concentrating those very large data center, you can be much more environmental responsible or friendly, because you can really make those data center, being very efficient. The speed at which you can provision your service. If you have a very, very large data center, for any application, for any kind of, virtual computational science system you need to deploy, you can deploy 100,000 servers in few hours, rather than the months or the year that will take if you wanted to do physically. So again, there is a very interesting opportunity in a country like Colombia, where you want to go fast. You have time to catch up. Going back to what we heard yesterday. And again, if you really want to build a physical computing infrastructure, it will take you quite some long time. So you still have to do that, because you probably want, for a number of reasons, including national pride and efficiency and real-time response and security and privacy, you name it, to have your own physical private infrastructure. But by contracting out to providers of data center, of remote data center, etc., that you can get in the business much faster. So you can really catch up. And you get status of art. So when you connect to Microsoft or any of our competitors' data center, you get status of art. There is a tremendous progress. A generation data center, I will show slides now, it moves very fast. Every 2 years there is a new generation. Resilience, blackout, disaster. Again, you're part of a virtual organization, or you have a major event in a country, well, you can move your resources somewhere else. And the last one is really all about seeing the infrastructure as a service, have a very simple interface, and everything is virtualized. So that's what I wanted to say. If you look at the time scale, you see from 2005 to 2010, 4 generations of data centers. So that was, every time in a new generation, one step forward, modularization of the components and virtualization. So still kind of, a very well integrated data center, but conventional data center. So it's really the server, the focus. Then everything integrated in racks, but you still need a conventional building. And then you start to move everything container technology. So one step forward in using modular components, and you can get away from buildings, which is a tremendous saving. And then now, is one step forward with the 4th generation. And again, I encourage those of you who are interested to get in touch with Microsoft in Colombia and see if we can be given an NDA or with our technological evolution roadmap, and maybe organize a visit for those of you to some of our data centers. You can really see how fast development is at. So that is a tremendous enabler. And people now talk about private and public clouds. So that would be call it public clouds, because you share the cloud with the other customer of that particular company. But you can use the same technology in-house in a country to build your own private, and you can have hybrid. So you can have containers installed at your premises, and you have a remote company managing the containers, so that you keep your data locally very well protected. You can put fences, you can put military guards around, but the cost of managing that is offset to a service provider. So I think that is
fantastic technology that can really help people who have money like you guys, have. And he has time to very short time to catch up. With that technology, you can catch up very quickly. Provided, you don't spend years to decide how you're going to spend the money that you're going to get with the royalty. So try to be agile and fast. Okay, that is just a characterization that, the fact that it's now cloud computing doesn't mean that, conventional supercomputers, so Matteo can relax, are not any longer needed. Yes, supercomputers are still needed for a number of applications, and particularly if you have fine grains, parallel, MPI application, etc. But then really, it's the MapReduce data parallel programming model that originally drive cloud computing, and more and more that is going to be the prevailing platform for computational science. Tony yesterday already covered that in his talk. Well, I haven't seen his talk before, so I put that as just in case. But I think he explained very well the evolution towards making science easier using computing. So making tools available to make science easier, not really getting in the way, which has been unfortunately often the experience that I had with Greek computing, where before I really become capable to access the tremendous computing power that Greek computing was capable to deliver, you have really to become an expert in computing, and then I think is something we can get away now with cloud computing. So what are we doing in Microsoft Extreme Computing Group, Microsoft Research, Microsoft Connection to really help bootstrapping this process, so really make cloud computing available for computational science and enable a fast growth, a fast implementation of the fourth paradigms that Tony was mentioning yesterday. So in US, our colleagues have last year, February 5th, 2010, they announced a joint call for proposal with the National Science Foundation, and that now is up and running. So there's been, I don't know, something like 20 applications being selected. So basically, Microsoft provide the computing infrastructure, and the application are developed by, we funded the National Science Foundation. Similarly in Asia, in Europe, we had two things. We decided to engage with the EPCRC, the Physical and Science Research Council in UK, in France with INRIA, and in Germany with HLRS, which is a supercomputer, distributed computer center belonging to the University of Stuttgart in Germany. And then, in parallel, having really at European level a specific project following the rules of the European Union, taking the challenge and the risk to submit a proposal and compete with everybody else and be successful with the VNOC project. So that the solicitation was last year. We were approved last year. We kick off the project in June, and I will say a few more words later on. So VNOC. Okay, I mean, you know that in all projects you need to have a nice name. So what better name than VNOC, which also probably a good match with Latin America, because you have all those networks, Renata, Clara, they all have a beautiful name of ladies. So how about VNOC? See, it was a good thing. And then once you have decided the nickname or the acronym, you have to reverse engineer and come to a justification for that. And most of the time they're very complicated. So in case I don't even know, so VNOC, it comes from, there is virtual, there is cloud computing, something like that. Anyway, the aim is supporting user communities with the development deployed of user-friendly. User-friendly is an important component, services to support the production of cloud applications. So that is a little bit the mission statement of the project. And like all the European Union projects, is a consortium. So it's not just Microsoft. Clearly Microsoft plays an important role. We provide most of the infrastructure, but as I said, there is also contribution from the other partner. And you see the various partnership. And you see there is a distribution between partners that provide user scenario. There is the overall software architecture development. There is the provider of the cloud infrastructure. And then there is the additional important element of training the people and disseminating the result of the project, which is, of course, a very important component. And, most of the project you find
in European Union support a project, but also at national level, they all share this kind of characteristics, a consortium, working together towards certain goals and a distribution of role as a responsibility inside a project. The seventh scenario, I think, are potentially interesting. So we try to cover a relatively wide area, from structural analysis, building infrastructure management, biodiversity and aqua maps. That is also in collaboration with the FAO, with the UN agency FAO, the Food and Agriculture Organization. So that has potential good links with what's going on in Brazil and Colombia and Latin America, etc. Fire risk propagation. We have been doing that with the Civil Defense Agency in Greece. Again, potentially interesting for you guys. Bioinformatics, same thing. Computational system biology in collaboration with our joint Institute of Computational System Biology with the University of Trento. Drug discovery. And those are the partners, those partners providing the internal use cases for the projects. And then we decide, okay, so what's the plan? So we have the infrastructure provider. Yeah, I've seen, I have a watch. I still have 5 minutes, yeah. Yes, 5 minutes. So basically we have the infrastructure providers that I mentioned, Microsoft, Barcelona Supercomputer Center, KTH in Stockholm. So together we try to make an integrated, interoperable infrastructure on which then other partners plug in those 7 user scenario. And we gave ourselves 1 year to make sure that everything was up and running. And now everything is up and running. So, by magic, we manage. So a couple of months ago, we issued an open call because now we are ready to host a new scenario not originally foreseen in the proposal. So we managed to identify 400,000 euros, not a gigantic amount of money, but to fund 15 pilot projects. We sent a solicitation for an open call that concluded a couple of weeks ago, and we got actually more than 60 valid applications that fulfill all the requirements. And the application, the infrastructure is again supported by Barcelona, Stockholm, and Microsoft. 60 valid applications received, and the selection has now been completed, so we have picked up the top 15, and we will kick off this new application in an event in Brussels, June 9 and 10, so not just the 10th. So that gives a distribution, so you can see there again, many subjects are covered. You go from economic and financial, earth science, civil engineering, chemistry, psychology, physiology, molecular cell and genetic biology, everything. So that is a confirmation how powerful the cloud infrastructure is. You can support a very broad spectrum of application. You see from many, I think there is a slide then that say, yeah, the distribution. So you see application coming from 17 different countries, and it's mainly from academia research center, but also we start to see growing interest in small, medium-sized enterprises. Now, as a part of that, remember at the beginning, in my few reflections at the beginning, I said that, many years ago when I was still young and handsome, I'm still young, I'm not handsome any longer, but, the project will fix that, when we will do, this genetic thing. So if you remember, I said, okay, we had all those great projects in Europe, and we tried to, well, actually, we successfully expanded to Latin America, not only to Latin America, we did the same thing, in the North Africa, India, China. So now we are trying to reproduce the same model. And again, a good example, I mentioned it there because it's, of course, interesting, just off the press, is a project that will start in a couple of weeks' time, in June. EU Brazil Open Bio. I think it's interesting because here is Brazil, who we've seen is doing quite good in investing in innovation and in research and in education. And they decide that one of the problems probably share with Colombia, most of Latin America, you also have the problem to increase your scientific international collaboration. It's already not bad, but I think you can do better. So the Brazilian government last year decided to launch with the European Union a joint call. And this is an interesting, very agile system. It's mandatory to have a collaboration between a group of scientists in Brazil, a group of scientists in Europe. And they go
and submit a proposal, the Brazilian to the Brazilian authorities, the European to European authorities, and you go in two parallel evaluations. If both succeed, you get the money both sides and the project get approved. If one of the two fails, the other fails as well. So it really forced a strict collaboration. So we took the Venus C consortium, we built a small subset. Matteo Valero was kind enough to accept to take the leadership. And so this project is led, so let me go to the next slide. Yeah, this project is led on the European side by the BSc. As Microsoft Research, we just play an advisory role, and again, we'll be happy to provide resources, but we are not formal partners. And then in Brazil, the Reference Center on Environmental Information, CRIA, was the leading partner. So we built these two consortium together, and actually it's not true that the red tape in funding is that bad, because, you know, we submitted, we built everything around Christmas, so it was a tough Christmas for many of us. We submitted a proposal on January the 29th, and February 15th, both proposals were approved. And June 1st, we just kick off. The reason we just kick off on June 1st and not on March 1st is simply because everybody is very busy. So you can go very fast if there is the political will. So my advice, you were seeing yesterday, strong statement from your president. Profit is a window of opportunity. You can go very fast, but cut the red tape. Now, that is what has been done with Brazil, so why not doing the same thing in Colombia and having, you know, the Colombian government to launch a joint call for proposal with European Union. I'm at the end of my time, so I'm going to accelerate, and, you know, Matteo, you will speak just a little less, okay? So, yeah, but maybe, okay, that, you know, for people interested in the project, I think you should be, so that is, you know, it requires too much time, so come and see me. But, you know, the slides, I send the slides, you know, many times, so they must be everywhere around the infrastructure here. So let's jump to conclusion. So the Open Bio Brazilian project with the European Union is essentially Venus C infrastructure extended to Brazil and bringing on board additional application very much around biodiversity. So I think it's a very interesting subject for you guys. The details are in the slides. Happy to discuss with you offline. So let's jump to the conclusion, not to exceed too much my time. So we didn't have time to go into the details, but I think I remind you of other presentation enough to, I hope, convince you that cloud computing is becoming a powerful enabler for computational science, but still you need to have good scientists doing computational science. Having a good enabler is just a mean to an end, it's not the end itself. Easy to use is very, very important. You don't want all your computational scientists also to become a system manager or a computer scientist. And affordable for remote institute in less developed country. I mean, with cloud computing, you don't need to really be in the best connected country in the world with the best computer center, etc. You can really get up to speed very, very quickly. It's also an excellent platform for preserving and sharing data. I mean, again, Tony Hay, the speaker yesterday, they spoke very much of the importance of preserving scientific data, especially when they are built, produced with the public funding, with taxpayer money. And again, the cloud, you know, you put it on the cloud, everybody can access it easily and cheaply. Very, very important for that. What happens of all those projects funded by the European Union by NSF? Would they store all the data locally on a cluster? 3 years later, there is no funding any longer. The cluster gets, you know, disposed of what happened of the data. So that's very, very enabler. Of course, you still have to decide. You still have to implement a system for preserving the data. There were some examples that Tony made of some data were supposed, you know, to be digitized and made available forever, and it was a major failure in UK. So you still need to do the job, but at least you have a very powerful enabler. As Microsoft Research Connection, okay, I didn't have any time to explain what we do for living in Microsoft Research Connection, but essentially that's been covered by other colleagues. Essentially, we try to foster collaboration between our scientists and the scientists outside Microsoft. So we are here, I mean, I'm here, I'm happy to advise and support experimental access to this technology. I try to give you a few ideas, and I'm happy to discuss the idea further. I'm still here until tomorrow
lunchtime. So if anything I've said was interesting for you guys, I hope it was. Just grab me anywhere in the conference, and I'll be happy to discuss with you. With that, I thank you, and sorry for having exceeded 4 minutes. Thank you. If there's one quick question, maybe we can take it. Otherwise, we'll move to the next speaker. Okay, so either my talk was too good or was completely useless. Okay, so catch me outside. Okay, thank you. Thank you. Good morning to everybody. It's my third time in Cartagena. This time for work for 25 minutes. And I am very happy here always. And then I would like to thank Microsoft for inviting me, and especially to Jaime. And then now I will switch to Spanish to give the presentation. So I am going. Entonces voy a hablar un poquito de los computadores futuros exaflops y dentro de ellos de los trabajos, algunos de los trabajos que estamos haciendo en Barcelona de investigación en esa dirección. Este es el supercomputador más rápido del mundo hoy. Está en China. Está compuesto por muchos nodos, pequeñas máquinas. Cada uno de los nodos tiene Pentium y tiene aceleradores de NVIDIA. Y esos nodos se conectan a través de una red de interconexión de alta velocidad para que los procesadores puedan intercambiar información, puedan ejecutar al mismo tiempo una aplicación. Una cosa que es importante es el número de procesadores, de cores, es 186.000. La velocidad máxima que obtiene es 4,7 petaflop, es la velocidad de pico, de boca. Y cuando ejecuta el test con el que se les clasifica a los supercomputadores, obtiene una velocidad de 2,5, es decir, la eficiencia que obtiene ejecutando esa aplicación es el 53%. Y otro dato que me interesa resaltar es que consume 4 megavatios. 4 megavatios. Bien, esta es la tabla de los top 10 en el mundo. Se clasifican 2 veces. Ahora habrá una nueva tabla en junio en Alemania, en noviembre en Estados Unidos. Si nos fijamos, el computador que teníamos primero es este. El segundo es un computador de Cray. Y fijaros que en esta columna hay la velocidad de pico, es decir, cada procesador tiene una velocidad, multiplicamos por el número de procesadores y nos da la velocidad máxima, velocidad a la que seguro que no vamos a ir. Y esta es la velocidad que realmente se usa para clasificarlos, ejecutando una aplicación muy sencilla, una aplicación muy paralela, que es resolver un sistema de ecuaciones. Se hace la descomposición LU, luego se resuelven los dos sistemas triangulares, el número de procesadores, y lo que pasa, ¿verdad?, es que el número 1 es este, pero yo preferiría tener el número 2, porque es más eficiente. Hay poco software para las máquinas basadas en NVIDIA a nivel de supercomputación. Estamos haciendo muchos avances ahí, y un poquito lo que pasa ahora, que con NVIDIA quedas bien el día de la foto y tienes problemas al día siguiente con los usuarios, precisamente porque no hay mucho software paralelo en estos momentos. Hay 2 máquinas en Europa, hay una en Japón, 2 en China y el resto es en Estados Unidos. Y un poquito estar en la lista depende de cuánto dinero tienes, no tiene secreto. Si tú tienes 85 millones de dólares, como se utilizaron en China, pues puede ser número 1. Hay muchas casas como IBM que si vas con mucho dinero te van a hacer el número 1, te van a hacer feliz, dándote una máquina que seguramente no podrás utilizar muy bien y que a lo que te des cuenta, a lo que empieces a conocerla, ya está en el número 500 a los 4 años, ¿no? Pero la experiencia ha sido buena porque un día saliste en la foto de los periódicos. Y eso es importante según para qué personas, que no digo quiénes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quería decir esta tabla. Si miramos cómo han evolucionado la velocidad de los procesadores, voy rapidito. Curiosamente, de los supercomputadores,
ejecutando este LIMPAC, una prueba tonta que deberíamos cambiarla para clasificarlos, es que la velocidad se ha multiplicado por 1000 cada 10 años, curiosamente. Entonces ahora mucha gente estamos intentando, las preguntas que espero es ¿para qué? Yo a veces me pregunto, hacer máquinas exaflops, donde fijaros que el número de procesadores va a ser enorme, millones y millones de procesadores, intentar explicar por qué, el número de threads paralelos que tendrá que tener la aplicación mucho mayor para intentar usar eficientemente esas máquinas. Es importante también saber que esta velocidad del teraflop, 10 elevado a 12 operaciones, que el computador más rápido la dio en el 98, ahora tenemos chips, 4 centímetros cuadrados de silicio que superan esa velocidad, para que veamos un poquito cómo evoluciona la velocidad de estas máquinas. Y por ejemplo el iPad, que muchos de nosotros tenemos, algunos como yo que no sabemos usarlo, pero bueno, queda bien llevarlos, pues resulta que hubiera sido el supercomputador más rápido del mundo en el año 85, cuando era el Cray 2. Son datos de cómo la tecnología avanza. Lógicamente la información la tendréis en la web, pero lógicamente si pasamos de 8 procesadores a 1024, eso quiere decir multiplicar por 128, el 8 restante es la velocidad en la que aumentamos cada procesador, ¿no? Por 8 multiplicamos la velocidad por 128, el número de procesadores. El mensaje que quiero dar ahora es que a partir de ahora se acabó el aumentar la velocidad de un procesador individual. Como sabéis, la única forma que tenemos de hacer máquinas más potentes es poner muchos más procesadores, lo cual complica todo tremendamente. Esto es una transparencia que preparé, que es de junio de hace un año, no tuve tiempo para hacerla de noviembre, pero bueno, la idea es muy sencilla. Esto, si tenemos el número 1 en junio, esta es la velocidad que obtenía cada core, el rojito es cuántos cores hay por chip, el azulito cuántos chips hay por nodo. Los nodos normalmente suelen ser pequeños, de memoria común, fácil de programar, y entonces, como he dicho, esos nodos se intercomunican a través de una red de interconexión, y entonces este es el número de nodos, esta porción. Luego tenéis aquí datos de los 500 procesadores más rápidos del mundo en junio del año pasado. Fijaros que podemos tener supercomputadores personales basadas en tarjetas de Nvidia 4, 8, 10 teraflops, una velocidad enorme a nivel de laptop, especial, pero laptop, y con GPUs. Y para el futuro os daré más información, pues ya hay máquinas, os daré más información, pero lo que me interesa es que ahora en estos momentos no sabemos cómo serán las máquinas exaflops. Esta es la predicción que hacemos en el BSC, velocidad del procesador. Lógicamente aumentará el número de cores por chip y aumentará un poquito el número de chips por nodo, pero no mucho más por los problemas que hay. Y más o menos 100.000 nodos podría ser un número razonable para llegar a esa velocidad de 10 elevado a 18 operaciones por segundo. Estos son algunos anuncios que hay. La tecnología avanza. En Estados Unidos hay, como sabéis, la forma de trabajar que tienen con estas compañías es que dicen, bueno, si en 3 años, en 2 años, usted es capaz de hacerme una máquina de estas, yo ya le empiezo a pagar. Entonces estas son previsiones que hay. El Blue Water se está instalando, 10 petaflops. Recordar que la número 1 ahora es 4 y pico, de pico. Hay otras esto es con tecnología Power 7. Hay con tecnología Blue Gene, hay máquinas, por ejemplo el Sequoia que os había mostrado en la anterior, es 20 petaflops. Sería 5 veces más rápido que ahora, con 100.000 nodos, 96 racks, en fin, 6 megavatios. Es un consumo razonable. Fijaros que megavatio, por lo menos en Barcelona, significa 1.000.000 de euros que tienes que pagar. ¿De acuerdo? Multiplicáis por 2.500 y es millones de pesos colombianos. Una pasada, ¿no? La otra cosa es que una central nuclear tiene 1.000 megavatios. Entonces, pues ver que enseguida podemos comernos una central nuclear con estos supercomputadores, lo cual es una justificación para fabricarlos, ¿verdad? Más máquinas en Japón o en Cray, para no hablar solamente de IBM. Bien, lo importante es que estamos trabajando, como digo, en estas máquinas, en la fabricación de estas máquinas y en la programación.
Y aquí hay unos datos de un comité que nos juntamos, que hablaré luego a nivel mundial, de cómo puede ir más o menos el tema. Fijaros que decimos cores por nodo, vemos los años, aquí decimos, bueno, de 100 a 500, depende de cuán complejo sea cada core, cada procesador, ¿verdad? En la misma área de silicio, depende cuán potente sea un procesador u otro, caben más o menos. La velocidad no va a aumentar mucho, por problemas de power que generan, de calor. Los flops, esto yo no creo estos datos, de que vayamos a multiplicar el número de operaciones por segundo en estas máquinas a este nivel, aunque soy un enamorado, como mi ex, que está por ahí, Luis, ex alumno de doctorado, en trabajar en procesadores vectoriales. Nodos por rack, tenéis algunos datos aquí. Lo importante es esta cantidad, que ya asusta mucho, de que estas máquinas vayan a consumir alrededor de 50 megavatios. Es muchísimo, solamente la factura de la luz es muchísimo, ¿no? Y curiosamente estas máquinas se usan para estudiar el cambio climático, ¿no? Está bien. Lo que es importante es que, bueno, en un rack, lógicamente en el año 18, tenemos que poner toda la potencia de la máquina china, la más rápida en estos momentos, ¿no? La tecnología va a permitir, pues, hacer estas cosas. El número de procesadores enorme, entre 4 y 200 millones de procesadores. ¿Cómo se programa eso? Y como decía Machín, el cantante cubano, vosotros no estar loco, ¿no? Es muy difícil usar todo esto. Y la memoria. Y el número de racks, 400 es mucho. El Mare Nostrum tiene 48. Luego necesitamos una capilla más grande, 10 veces más grande. Estamos en negociaciones, os diré dónde. Pero muchos racks. ¿Cómo se hacen? La verdad es que es muy complejo hacer sistemas de estos. Y si durante muchos años no fuimos capaces con un solo procesador de trabajar, yo soy arquitecto de computadores, soy un Iron Man, no soy un software, ¿no? Bueno. Entonces, si fuimos incapaces de trabajar los de sistemas operativos compiladores con un procesador, ¿cómo vamos a montar estas máquinas? Aún colaborando mucho, va a ser muy difícil, porque los términos, los conceptos se relacionan en los diferentes layers, aplicaciones, algoritmos, cómo se hace el scheduling de trabajos, qué modelo de programación usamos, runtime, cómo interconectamos esas máquinas, cuál es la estructura del procesador. Por ejemplo, load balancing es importante. Cómo balanceamos el sistema, porque si no lo balanceamos bien, no vamos a ir rápido. El tema de la energía, el tema de la maleability, todas cosas, el overhead. Necesitamos hacer equipos multidisciplinarios que colaboren realmente para intentar resolver, minimizar el efecto negativo de estos problemas que vamos a ver en el diseño de estas máquinas y que ya son actuales. Por eso existe, por ejemplo, este grupo, somos unas 70 personas, liderada por Jack Dongarra y Peter Beckham. Yo soy una de las 8 personas que está en el Steering Committee y nos juntamos cada 3 o 4 meses para discutir un poco los problemas de software, hardware, todas estas cosas, ¿no?, que nos preocupan tanto. Y dentro de ese esquema está el centro que dirijo, es el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, es el National Lab, es todos los países, especialmente en Latinoamérica, y nosotros somos latinos, pues hay estas disputas, a ver quién la tiene más grande, que decimos en España, no la máquina. Entonces, bueno, estas disputas siempre, hace tiempo se decidió, nosotros empezamos en Barcelona a trabajar, creé un grupo en el año 84, con los computadores paralelos, compramos en aquella época 64 transputers, entonces empezamos a trabajar y bueno, a crear un grupo muy potente, y entonces decidió Madrid, cosa rara, que el Centro de Supercomputación español iba a ir a Barcelona, pero estamos bien. Tenemos que dar servicio, hacemos investigación, empezamos con 40 personas, para ser 70 somos 340, ese exceso de personal, que yo digo que no es debido a los recursos que hemos atraído de empresas y de la Unión Europea. Por cada euro que recibimos para investigar hemos obtenido 4 durante los años que estamos trabajando, que son 5 o 6 años, y tenemos 4 departamentos: el departamento de ciencias de los computadores, hardware y software, cómo construir, cómo programar; departamento de aplicaciones, trabajando temas de ingeniería
el departamento Life Science, 70 personas desarrollando software, se hablaba ya mucho de bases de datos, protein folding, drogas. Bueno, este es el de cambio climático y este es el de aplicaciones, y luego el de servicio. Bien, aquí está lo mismo. Una cosa que yo estoy muy contento es de que tenemos gente de muchos países. Por ejemplo, yo personalmente tengo 3 doctorandos que son paisas. Son gente brava porque trabajamos en arquitectura de computadores para optimizar algoritmos de la bio, para MP4 y cosas de estas, ¿no? Y hemos atraído unas 100 personas que son de fuera de España. Esto da un valor adicional. Una cosa que tenemos que estoy muy orgulloso es una colaboración que empezamos con Microsoft, y yo os animo a que continuéis en esa línea de colaborar con las multinacionales. Lo importante no es el dinero que te dan, que es importante, lo importante es que, como decía el vicepresidente de investigación, ellos son muy buenos realmente investigando. Luego la oportunidad que tienes de colaborar, de discutir temas con esa gente, si tuviéramos dinero pagaríamos, pero encima nos pagan. Entonces, bueno, hicimos un centro, nuestro mentor es Fabrizio, gracias, thank you, grazie mille, caro Fabrizio, thank you. Y Tony Hay fueron pioneros en esto, entonces, bueno, hemos hecho este centro. Empezamos a trabajar en Transactional Memory, habiendo logrado en ese tema quizá pues el centro que mejor ha trabajado ahí. Ahora parece que el tema del Transactional Memory, pero curiosamente el Blue Gene Cube yo sé que usa Transactional Memory como supercomputador. Y ahora estamos trabajando en otros temas como sistemas operativos, nuestros modelos de programación, aplicaciones para todo eso que sea una plataforma de investigación en los multicores, ¿no? Tenemos, y otro tema que no está, es que trabajamos en computadores de low power vectoriales para teléfonos. Bien, una cosa importante decirla aquí es que en estos proyectos europeos nosotros aplicamos para establecer una red latinoamericana de supercomputación. El proyecto ha sido concedido y, por ejemplo, aquí en Colombia, pues le decía a mi amigo el rector Gabriel Manizales, que está ya muy contento, pues son los partners de aquí, y hay otros partners. Luis es el profesor que está colaborando con nosotros, gracias Luis, porque siempre ha sido muy positivo, y sabes, cuando no se conoce la gente y por mail, pues a veces no, pero bueno, fuimos para allá. Entonces, vamos a empezar el proyecto. Tenemos poquito dinero, 400.000 euros, pero suficiente para lo que lo pedimos, que es hacer un libro blanco de la situación en estos países de Latinoamérica, pero podemos poner otros, acerca de la supercomputación. Segundo tema, vamos a hacer workshops, donde vamos a dar lenguajes de programación paralelos, aplicaciones, vamos a ser muy activos ahí. Y el objetivo, que por eso lo pedimos, es que si somos buenos haciendo esto, estoy convencido que la Unión Europea dedicará dinero para potenciar los temas de supercomputación en Latinoamérica. Este es el objetivo donde vamos todos. Fabrizio hablaba de Brasil, hace 3 años fue con México. Puede ser a nivel individual de países, en temas específicos, yo veo que eso es bueno. Puede ser a nivel global por temas. Si decimos temas del genoma, pues seguramente en México estará muy interesado con el tomate y el porco, ¿cómo se llama? El maíz. Vosotros también aquí en Colombia, energía, petróleo, medio ambiente, vamos a ver ahí. Entonces, aunque tengo poco tiempo, bueno, nuestros trabajos en computadores paralelos, la gran ventaja es que nosotros desde el año 85 sí que intentamos en mi grupo trabajar de manera de colaboración entre los de aplicaciones, modelos, hardwareeros y cosas de estas. Entonces nosotros en este proyecto ya están desarrolladas aplicaciones muy grandes, escalables, las hacemos para muchos procesadores. Por ejemplo, el Reverse Time Migration es una cosa que hemos desarrollado, os hablaré un poquito, que usa el software que usa Repsol y aumenta el 25% de la probabilidad de encontrar petróleo en el Golfo de México, que es muy difícil porque hay estas capas de sal que distorsionan mucho la señal para analizarla. Están muy contentos porque cada pinchazo son 100 millones de dólares y la probabilidad de éxito es 1 de cada 6. Cualquier aumento de la probabilidad de éxito es muy grande. El UTERP es un código de fusión para la máquina de fusión, el ITER, que se está montando, a nivel mundial, es un reactor de fusión que se está empezando a montar en Cadarache, en Francia, que es 15.000 millones de euros, 15.000 millones de euros.
aunque se gaste un poquito en supercomputador, y al revés, sin supercomputación ese reactor no se puede hacer porque no se conoce realmente cómo se va a comportar el plasma. Entonces es una cosa de... Bueno. Indudablemente ahí la gente que desarrolla esto conoce o está en contacto dentro del centro con gente que sabe del otro. Un tema que estoy muy orgulloso es de nuestros modelos de programación. Lenguajes de programación hay más de 800. En cada universidad hay por cada departamento al menos uno y hay profesores que han inventado más de un modelo de programación. Pero no hay experiencia en usar. Una persona haya usado diferentes modelos de programación para una aplicación, ¿de acuerdo? O haya usado diferentes modelos de programación para diferentes aplicaciones, porque estas aplicaciones son muy grandes. Luego, ¿cómo se comparan? Imposible. Nosotros estamos en el Advisory Board de todos estos paneles, pero hemos desarrollado el STAR-SS, que creemos que es una aproximación muy válida para programar cualquier máquina paralela, desde el cloud hasta cualquier multicore, sin tocar el código. Esto es importante, hablaré un poquito. Hemos hecho técnicas a nivel de software, a nivel de algoritmos, a nivel de hardware, cuando el programa se ejecuta, del load balancing, tema importante. Tenemos, antes se hablaba del Vampir, nosotros tenemos herramientas tan buenas como el Vampir, ¿de acuerdo?, de que permiten analizar el comportamiento del hardware cuando se ejecutan programas en MPI. Pero además nosotros las usamos para diseñar las arquitecturas del futuro. Es importante la red de interconexión, es importante la jerarquía de memoria, es importante que el multicore tenga cache o tenga memoria local. Bueno, se puede predecir cosas. La red de interconexión, las redes que se usan en los supercomputadores están matando moscas a cañonazos. No hay artículos que evalúen realmente la importancia de la red cuando se ejecutan aplicaciones grandes. No hay, ir a la literatura. Nosotros hemos intentado con algunos artículos y tenemos pues nuestros resultados, estamos trabajando en muchos temas. Lógicamente, cuando uno tiene información de todo esto es cuando uno puede proponer qué tipo de procesadores serían los mejores, los más adecuados para un cierto tipo de aplicaciones, ¿verdad? Nosotros hemos colaborado con IBM en el diseño del CEL, seguramente el nuevo CEL no saldrá, pero hubiera sido muy bonito porque no el mejor hardware y el mejor software es el que tiene invadido el mundo, ¿no?, sino el que más se vende, y a veces no es lo mismo lo mejor, una máquina buena, pero depende de si se hace la PlayStation 4 con este procesador o se hace con un Intel, ¿no? Nosotros hemos trabajado ahí muy fuerte. Por ejemplo, en petróleo, importante, los geólogos, los matemáticos, lenguaje de programación y arquitectos. Este es el software que desarrollamos para Repsol, que ha recibido muchos premios. Por ejemplo, el segundo premio del IEEE de hace 3 años en tecnologías. El primero fue el diseño de una memoria de IBM. Modelos de programación, ¿verdad? Siempre hemos intentado generar la mayor expresión de paralelismo de la aplicación que estamos haciendo, y sin duda esa es un data flow graph. ¿Cómo obtenemos esto? Hay diferentes modelos de programación, diferentes aproximaciones, pero una vez que tenemos una representación de la aplicación en un grafo de dependencias, nosotros en el runtime, cuando estamos ejecutando, podemos optimizar la ejecución de esa aplicación, y cambiando el runtime vamos a ser insensibles o vamos a optimizar, si somos optimistas, el uso del hardware cuando nos cambian el hardware. Hemos trabajado ahí. Importante es que el modelo de programación tiene que tener una visión grande del algoritmo, porque si no, si yo, que de eso creo que es un poquito, de hacer prefetching, de hacer predictores de saltos para un procesador, nos hemos peleado durante 20 años y no hemos sido buenos. Si ahora tenemos un multicore, es imposible gestionar la memoria, es imposible hacer prefetching, es imposible hacer reuse si no tenemos información a alto nivel de la aplicación. Nuestro lenguaje de programación pues lo permite, y este es un valor añadido. ¿Cómo se hace? No me da tiempo. Partimos de un programa secuencial, anotamos para qué. Anotamos el programa, dependencias entre procesos. Cuando empieza a ejecutarse, se hace un grafo de dependencias. ¿Veis? Aquí tenéis un trocito. Una vez que se tienen las dependencias, el orden en el que se ejecuta ese grafo, mientras sea válido, puede ser cualquiera. Y eso es lo que nos da flexibilidad para optimizar la ejecución. Luego, por ejemplo, se pueden hacer 1, 1, 1, pero el 2 puede ser este, ¿verdad? Y pueden ser estos. Y eso es lo que digo, lo bonito es cómo interpretar ese grafo en tiempo de ejecución para ser muy eficiente en el load balancing, prefetching, reuso, todas esas cosas, ¿no? Tenemos ejemplos. Por ejemplo, Jack Dongarra lo usa nuestro modelo de programación para sus librerías. Vio que una vez que tiene esta sincronía
puede solapar comunicaciones y cálculo, puede optimizar realmente el hardware, puede hacer mejor load balancing. Y se tienen valores que, fijaros, nada que aumentar el tamaño de la matriz, hacerlo a mano o hacerlo con este modelo de programación es lo mismo. Aplicamos esto a los programas MPI. Nuestro modelo de programación, tienes un programa MPI que se ejecuta en un supercomputador, 100.000 nodos, pones programas con el Star SS, que no es difícil, y entonces ¿qué te permite? De nuevo, que en tiempo de ejecución tú puedes solapar comunicaciones y cálculo, y no me da tiempo aquí para contaros que el uso de la red de interconexión se hace muy mal en los computadores actuales, por la forma en que se programan, pero que si se programan con el Star SS nosotros podemos ir más rápidos y, por ejemplo, podemos obtener Limpac o otros programas mucho más rápidos. La idea es solapamos comunicación con cálculo, hacemos un scheduling mejor. Esta es la estructura. Empezamos desarrollando el modelo de programación de hecho es una continuación de una cosa que empezamos hace 15 años para el CEL, procesadores simétricos del nodo, GPUs, hardware específico, clúster, lo vemos para grid y para cloud. ¿Okay? Tenéis el mismo código en cualquier máquina, una sola fuente de código para mantenerlo, eso es importante, asíncrono data flow, el runtime. Este modelo, ¿cuáles modelos son los buenos? Hay modelos de programación muy buenos, el problema es que la gente hace un modelo de programación que no lo use nadie, pues está bien, es un ejercicio muy bueno, ¿no? Si quieres que tu modelo de programación pase adelante, tienes que motivar a la gente o obligarles a que lo usen, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte que en proyectos grandes de Europa, como el Teraflux para multicore, o en el TEX, donde somos líderes, el BSC, los coordinadores, son proyectos grandes con los centros de supercomputación. Este es el centro que ha nombrado Fabricio hace un momentito, hoy este también lo ha nombrado el IPCC. Pues bueno, tenemos grandes aplicaciones que se están programando, algunas de ellas ya están con nuestro modelo de programación, aplicaciones no tan grandes para multicore, y el código es el mismo. Tenemos también a nivel español, es un proyecto que lideramos nosotros, es un proyecto de 5 millones de euros, donde lo que hicimos fue, y creo que eso habría que hacerlo en todos los lados, estar en contacto con la gente de aplicaciones y crear grupos interdisciplinares para optimizar esas aplicaciones y para prepararlas para el futuro hardware. Es importante. Yo os puedo decir, no diré qué programas, que una vez que se han tocado con las herramientas, se ha analizado un poquito lo de dentro, el mismo programa ha aumentado por 3 y 4 la velocidad. Eso es mucho dinero en un supercomputador, porque quiere decir que en la cuarta parte de tiempo estamos obteniendo los mismos resultados. Y eso es válido para cualquier tipo de platform. Ahora, herramientas, no voy a contar, ya se habla un poquito de Vampire y tal, pero la idea es, de nuevo, desde un programa MPI, sin saber qué hace ese programa, al final tenemos la fotografía, es decir, usted, la radiografía, usted va mal de pulmón, usted va mal de higadillo y tal, porque esa parte no usa bien el hardware, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar lo otro, y de nuevo, nosotros tenemos desde arriba hasta simuladores de multicore abajo, toda una cadena total para simular el comportamiento de las arquitecturas actuales y de las futuras. Voy a ir un poquito rápido porque ya se ha acabado. Arquitecturas, va a haber mucho tipo de arquitecturas, ¿verdad? Habrá homogéneas. He puesto el ejemplo de China como un ejemplo más de que si en el supercomputador primero, el que está en número 1, solamente el hardware que pusieron ellos fue la red de interconexión, ellos creen que en el siguiente que están haciendo ya, hasta el procesador será de ellos. ¿De acuerdo? Importante es, este número es tremendo, 384 gigaflops, 15 vatios, quiere decir 25 gigaflops por vatio, la máquina más verde hoy es 20 veces peor, luego es muy muy importante. Habrá arquitecturas como esta, que se está desarrollando en Barcelona por Roger, fue un doctorando mío que trabajó también con Luis Villa, es otro doctorando que he mencionado anteriormente, el Larrabee. El primero fue fallo, el segundo yo sé que va a ser bueno y va a ser un candidato para ser usado en los supercomputadores. Este no tiene ningún problema, las GPUs van a continuar con sus dificultades, las GPUs no son máquinas vectoriales que ejecutan muy bien aquellos códigos muy sencillos, aquellos bucles que son totalmente paralizables, los demás sufren mucho. Y bueno, lo que he dicho antes, hay que tener en cuenta estos temas. Y power, este es un tema importante, ha salido antes. Desde hace tiempo el costo de la electricidad durante el tiempo de vida de la máquina es mayor que el coste de la máquina. ¿De acuerdo? Es un problema tremendo que ya hizo que, como sabéis, que no pudiéramos los arquitectos tiráramos la toalla
yo me sentí muy incómodo porque dije, mi trabajo de 25 años no lo puedo continuar porque no podemos aumentar la velocidad de los procesadores porque se nos queman y ganamos poco. Pues ese es un tema muy grave para las máquinas. Entonces lo que se ha hecho desde hace tiempo, pues que siempre está bueno comparar la gente, ¿no? Las máquinas no se quejan. Entonces se hizo el top green, ¿de acuerdo? Y la idea es, se agarran, porque aquí se puede coger o no, se agarran las 500 máquinas más rápidas. Cuando ejecutan el impact se ve cuánta energía han gastado, se divide y aquellos que con menos energía hacen más operaciones están arriba. Veis aquí, no veo muy bien, pero en el número 1 del green es el número 115 en el top 500. Es un prototipo del Blue Gene Q, que recordar que será la Sequoia, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis información, aquí he preparado un poquito, el número 1, el número 2 y el número 3. El número 1, por ejemplo, 1,6 gigaflops por vatio está el 115, el número 2 está el 353, es una máquina con FPGA, no vale, pero bueno. Y la número 3, la número 2, después de esta, es el cuarto. Es una máquina con GPUs, la de Tokio. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que la mayoría de las máquinas del top 500 no son nada verdes. Gastan mucha energía para lo que producen. Y si algo nos preocupamos de que a lo mejor el usuario lo que ha sacado ha sido no válido, pues no veas. Qué manera de calentar el ambiente sin obtener resultados buenos. Pero así es la vida, ¿no? Y hay 3 máquinas que están aquí, no lo veo bien desde aquí. Pero bueno, entonces fijaros estos datos. Esto es una tontería que he hecho, pero bueno. Simplemente que si extrapoláramos, multiplicáramos ahora 4, que es la máquina más rápida, tenemos que multiplicar por 250 los vatios que gastaría si hiciéramos una máquina exaflop con la tecnología de ahora, pues fijaros que estaríamos gastando pues los megavatios 594, 600, más de media central nuclear sería para esa máquina. Sería un poco injusto. Este es un procesador. La gente ya va diciendo, jugándose qué cosas van a hacer. Este es un procesador de Nvidia, un chip que ellos predicen que van a estar para el 2017. Fijaros que son 20 teraflops el chip, y que con esto pueden hacer una máquina en el 2018 con 400 racks, un exaflop y 15 megavatios. 15 megavatios sería una cosa razonable. 15 megavatios sería cosa razonable. Lo importante es, fijaros, estos son chips. Por ejemplo, este es el Power 5, aquí tenéis características, 4 centímetros cuadrados de silicio. Este es el Core 2. Este es el AR, el triunfador, digamos, a nivel de número de procesadores, ¿vale? Y aquí tienen diferentes características. Una de las cosas que estamos muy contentos en Barcelona es que hemos propuesto a la comunidad hacer un supercomputador con AR, ¿okay? Hemos recibido 8,5 millones de euros, haremos un prototipo, claro, de los cuales casi la mitad es para hacer el prototipo. Estamos en mucha colaboración con AR y nosotros éramos conocedores desde hace 2 años bajo NDA del acuerdo que iban a hacer AR con Nvidia, de forma que esa combinación puede ser una de las válidas para hacer no solamente supercomputadores, sino teléfonos y cualquier tema de servers. Tenéis aquí información que os dejo, pero vamos, lo importante es que estamos muy ilusionados porque va a ser una máquina muy green, pero un poquito más difícil de programar en el sentido que necesitará mucho más core. Los que decía, ¿cuántos cores hay por chip? Depende de la complejidad de cada core, ¿no? Pero yo creo que es una idea a seguir para muchas de las aplicaciones. En el futuro va a haber supercomputadores específicos para aplicaciones y yo creo que el tema de potencia, de lo que se gasta, va a ser un driver para obligarnos a que eso sea realidad. Para eso estoy acabando. Se necesita mucha educación, se hablaba ayer desde el presidente Santos a todos los que hablaron. Tenemos que cambiar la forma en que enseñamos en las universidades. Tenemos que hacer equipos multidisciplinares y eso es bueno, ya sabéis. Esto es muy difícil porque cada uno es dueño de su asignatura, no quiere compartir, pero si no compartimos no vamos a avanzar. Y por ejemplo nosotros hacemos muchas actividades en el BSC, esta es una. Esta es la de 2011, vamos a repetir, viene el Wemi Hu, David Kirk. No he traído, desgraciadamente, por cambiarme el formato del PowerPoint, organizamos con Fabricio y Microsoft cada 2 años el BMW, que no es una marca de coche, sino que es el Barcelona Multicore Workshop, donde vienen los
personas muy importantes, todas las empresas, Intel, IBM, Microsoft, y estamos ahí 2 días realmente. Y como digo, hay que cambiar esto, pero yo creo desde la escuela, de la cosa que a mí, del reconocimiento más, todos han sido muy injustos, pero del que estoy más contento es que yo nací en un pueblo de 1.200 habitantes, y le pusieron a la única escuela que hay donde íbamos, no le han puesto mi nombre, están locos, hace 6 años. Entonces quise hacerles un reconocimiento aparte, no hay muchos más críos, bueno, hay 120 allá, de un poquito de que desde pequeñito tenemos que empezar con estas tecnologías, un poquito, hacer la criba de Eratóstenes en paralelo, cosas de estas. Hay que hacer educación para hacer que este hardware cada vez más complejo, que estas aplicaciones que decía el profesor Hofbrook, que tenemos que resolver, se puedan resolver eficientemente, hay que cambiar la educación. Este es el sitio donde mejor fútbol se juega en el mundo. ¿Por qué os reís? Es cierto, en algunos, a nosotros no, los latinos sabemos Mare Nostrum es el Mediterráneo, nuestra madre y tal. Yo siempre digo que le pusimos este nombre porque, bueno, Mare Nostrum es un mar que se utilizó siempre para que los fines de semana ir a ver a las novias o los novios, no es verdad porque ha habido cada batalla ahí de miedo. Y pusimos Mare Nostrum al computador para decir que Barcelona era un punto de encuentro para hacer ciencia. Hubo muchas críticas de ponerlo en la iglesia, se puso por 2 motivos. Y como el chiste, el primero porque no cabía en ningún lado, en nuestra universidad. Y dice, ¿para qué es la segunda? Y dice, pues ya no cabía. Bueno, el segundo es porque el rector de entonces era comunista y dijo, ¿qué mejor uso de una iglesia que poner un computador? La verdad es que está protegido, el software funciona bastante bien. Y cuando Gabriel me enseñaba, ¿te acuerdas, Gabriel? Me enseñabas antes de ayer aquí, en la iglesia. Digo, bueno, pues aquí más o menos cabe esto ahora. Mi mamá es muy religiosa y yo soy respetuoso con la religión, pero cuando preguntan eso es que no cabía en otro lado. La iglesia, pedimos permiso, están contentísimos porque era un sitio donde los últimos 6 años, cuando yo era el decano de la facultad, el año 84, se desacralizó la iglesia. Se utilizó para cursos, pero luego llevaba 6 años que él era el basurero, entonces se puso muy contento, la marja muy bonita. Habéis visto que para tener máquinas Exaflow se necesita como mínimo 10 veces el espacio, esa es una iglesia de 120 metros cuadrados, no cabe, pero estamos en negociaciones ya, por aquí solamente hoy, porque mañana llevo una semana ya en mi querida Colombia, me gusta mucho el rumbear que decís, y entonces pues ya me tengo que volver, porque si no me van a matar en Barcelona. Muchas gracias y me gustaría que colaborarais. Me gustaría que colaborarais mucho en los proyectos que ha dicho Fabricio, pero también yo estoy seguro que con la Universidad de Manizales como representante de Colombia vamos a canalizar gran parte de la colaboración que vamos a hacer con cualquier centro de High Performance Computing en Colombia. Muchas gracias.